Bien, nuevamente hacemos pase de lista, tercer año grupo A, un gusto saludarlos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Estamos construyendo la escritura constitutiva de una sociedad mercantil. Bien, en esta ocasión vamos a afincar el capítulo cuarto. Ya desarrollamos el primero, segundo, tercero. Ya vimos cuál es el objeto, ya vimos cuál es la situación legal de una empresa, y ahora el manejo de lo que son las acciones también ya lo abordamos, cómo debe de quedar señalado en un acta constitutiva, pero hoy nos corresponde en el capítulo cuarto trabajar la administración de la sociedad. ¿Qué es la administración? ¿Cómo va? Bien, en una cláusula que puede ser llamada la número 30 o 30, se va a establecer que la dirección y la administración de la sociedad va a ejercerse en algunas de las situaciones que aquí planteo en esta cláusula. Puede ser a través de un consejo de administración, de un conjunto de personas, porque ese es un consejo de administración, que se van a dedicar a realizar esa administración. Puede ser cargo de uno o más administradores generales o administrador único. Ellos son los que van a tener la representación legal de la empresa. Son las únicas personas que van a poder ejercer acciones legales y que van a poder, en su caso, generar derechos o cobrar derechos y a su vez ejercer o contraer obligaciones hacia la empresa y hacia unos terceros. El consejo de administración lo van a componer siempre todos los propietarios y suplentes de la asamblea, es decir, los socios accionistas. Jamás van a poder ser menos de 3 personas, por eso se incrusta en una cláusula 31ª, que podrán ser por lo menos 3, y regularmente se acuerda en el ámbito legal que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Es decir, puede una persona que no sea socio fungir como parte de ese consejo de administración o ser administrador único o ser administradores generales. Se tiene que colocar también en este tipo de actas qué se va a hacer cuando haya una falta, cuando haya vacantes en el caso de los propietarios para conformar esta sociedad, es decir, personas que no se presenten. Si en una reunión, en una sesión, debemos de ser 10 y de los 10 uno no se presenta, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a ser su suplente? ¿Cómo va a poder ser su suplente? Pero además de ello, ¿qué ocurre si esta persona llega a fallecer? ¿Cómo se va a cubrir la falta de esta persona? En una 33ª, bueno, se va a hablar de los miembros del Consejo de Administración. En su caso, sea administrador único o el administrador general, cómo van a ejercer sus funciones frente a la asamblea, que es lo primero que nosotros tenemos que ubicar en este tipo de temas. Y enseguida, la representación que tienen los accionistas. Es decir, ¿qué porcentaje van a valer las acciones? ¿Cuál va a ser el derecho que van a tener ellos frente a los demás socios? Regularmente se debe de colocar un porcentaje. Aquí en la 34ª hablamos de que cuando haya un accionista o accionistas que representen el 25% de las acciones, tendrán derecho a nombrar por lo menos uno de los miembros del Consejo de Administración. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nada, bien, continúo. En una cláusula 35ª estoy colocando algo que en la ley viene. ¿Qué responsabilidad puede tener aquel que administre o sobre todo el derecho que tengan los socios para poder responsabilizar por un error que cometa el administrador? Si tú te equivocas administrando, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te van a poder cobrar algo? ¿No te van a poder cobrar nada? ¿Qué ocurre con tu persona?
Entonces, esto es muy importante que lo tengamos ubicado nosotros. Pero no solo eso. Ya hablando del Consejo de Administración o hablando del administrador único o de los administradores generales, esta o estas personas van a utilizar la firma social, la administración, la representación legal de la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a poder celebrar toda clase de actos jurídicos con las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿a qué quiero llegar? Son las personas que van a poder ejercer, compañeros, poderes generales para pleitos y cobranzas. En algunos casos, actos de dominio, como lo ven aquí. Un acto de dominio es aquel en el que tú te puedes quedar con algo o puedes vender algo, pero que no es tuyo. Y tienes que justificar el por qué lo podrías hacer, el por qué podrías llegar a vender ese bien sin necesidad de que nadie te pida cuentas. Es algo muy importante en este tipo de cláusulas que ustedes vean. Si se ve esto en una cláusula de una empresa que formen ustedes parte, tengan muchísimo cuidado, porque quiere decir que esa persona puede vender sin tener ningún problema. Aquí tendríamos que hacer una modificación a esa cláusula para limitar ese derecho de venta que tiene. ¿Sale? Eso es lo primero que tengo que comentar. Es la primera parte que tengo yo que dejar aquí en fijo con ustedes, porque se tendría que amarrar con un inciso siguiente, o en ese mismo lado, colocar aquí un texto que diga cuáles son las limitantes que tiene a esta persona para poder vender. En el inciso B, bueno, se están estableciendo facultades para que esta persona pueda administrar negocios, los bienes de la sociedad, para que pueda ejecutar pleitos, o sea, pelear en un tribunal o pelear extrajudicialmente, hacer cobranzas, tener facultades especiales, pero muchas de ellas con cláusulas especiales, para evitar que cometa un desfalco llamado abuso de confianza en este tipo de situaciones. Que esto es lo primero que tenemos que dominar nosotros en este tipo de documentos cuando constituimos o nos integramos a una empresa. Y se tiene que delimitar perfectamente muy bien cuáles son las facultades que estas personas tienen. Para desistirse y aceptar desistimientos en toda clase de juicios, instancias, incluso el amparo, es para defensa. Para transigir es negociar igual que comprometer en árbitros o en árbitros más. Eso es lo que tengo que comentarles. Eso es lo que tengo que comentarles de todo esto. Ahora, cuando tú dices para absolver y articular posiciones, es formular preguntas, para recusar, para decir que un juez no debe de intervenir en un procedimiento, hacer sesiones, entregar algo, recibir pagos, las resultas de poder cobrar algo. Pero sí es importante el poder ejecutar y el saber perfectamente bien si va a recibir pagos, qué tipo de documentos va a entregar a la empresa y qué tipo de forma de pago es la que va a poder esta persona ejecutar. ¿Qué les parece, chicos? Romualdo, ¿qué opina de esto? Pues creo que está bien porque, bueno, de hecho, como se lo dijo al Nada, principio. bien, sigo adelante. El numeral 8, lo que tiene que practicarse aquí o explicarse es que refiere que esta persona puede, puede hacer, pues necesariamente, promover denuncias, presentar querellas, realizar o otorgar perdones, actuar o delegar la representación patronal, actuar frente a todas las autoridades que puedan existir en materia de derecho. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Aquí es a donde viene el detallado de todas las facultades legales que esta persona puede tener. Sí les voy a pedir, por favor, que lean en lo personal
voy a publicar al ratito este documento, que lean el número 8 y que vean en qué consisten estas facultades para que las conozcan y vean palabras nuevas, palabras que ustedes no ubican, precisamente porque no son del uso común, sino precisamente son del estatus del derecho y de la explicación de las normas de lo que hacemos nosotros los abogados. Finalmente, comentarles que pueden revocar poderes, van a poder otorgar o firmar títulos de crédito a nombre de la empresa, crear más sucursales, agencias o dependencias, nombrar o remover a funcionarios, empleados de la sociedad, es decir, correr gente. Después de ello, de lo más importante es que van a poder también recibir y manejar cuentas bancarias, suscribir contratos. Lo que están viendo acá es relativo a toda clase de contratos para que la empresa funcione. Eso es lo primero que ustedes van a poder ubicar en este tipo de esquemas. Es muy importante esta cláusula 36ª porque es el corazón de una empresa. Esa es la representación legal, esa es la representación frente a las personas, precisamente en el manejo de dineros, en el manejo de los recursos que se pueden dar y que obviamente van a representar una pérdida o una ganancia en una empresa. Eso es lo primero que tenemos que ubicar en todo esto. Bien, en ese mismo camino, para mí sí es importante también comentarles que dentro de esas facultades las vas a poder ejercer aquí en México, pero también en el extranjero. Y aquí aplica algo muy, muy importante. Si tú fueras a ejercer estas funciones al extranjero, tendrías que hacer una traducción, una apostilla de esos documentos para que tengan un valor en el extranjero, pero ojo, sometiéndose a las reglas que en esos países puedan existir, porque las reglas de México no puede estar cubierto en él. Eso es lo primero que tienen ustedes que verificar y checar en todo ello. Es muy importante, van a ver ustedes en esta acta constitutiva situaciones que hablan sobre poderes para pleitos y cobranzas. No es otra cosa más que mandatos, contratos de mandato, ya vimos qué es eso, para que puedas presentarte ante cualquier autoridad a ejercer los derechos de la empresa, a defenderla y en ocasiones a pagar, en otras a que te paguen. Es lo que hacemos regularmente los abogados con esos tipos de poderes y es lo que nosotros regularmente pues vivimos de ellos. Son mecanismos de trabajo que tenemos. Regularmente se deben de firmar ante notario público. ¿A quién le van a rendir cuenta? Necesariamente al consejo de administración. ¿Por qué? Porque él va a tomar por mayoría de votos la información que se reciba, la va a validar en cuanto a gastos, en cuanto a activos, en cuanto a pasivos. En caso de empates, en caso de dudas, en caso de nulidades, pues los socios tendrán el derecho a ejercer su reclamo ante un tribunal para invalidar el caso que exista, alguna situación de este estilo en ese tipo de procedimientos. Eso es lo que yo podría comentarles hasta aquí de este apartado. Ya lo demás son cláusulas que tenemos ahí insertas, ahí cubiertas, y que traen por necesidad únicamente el otorgar, ampliar poderes en favor de otras personas, cómo se puede hacer, y la ruta en la que se pueden generar este tipo de poderes. Hasta aquí quisiera dejar este apartado. Ya en la sesión del día viernes termino. La semana que viene, en martes, vamos a trabajar ley de impuestos sobre la renta. El día miércoles trabajaremos la ley del IVA, impuesto al valor agregado, y el viernes siguiente estaríamos trabajando el IEPS, que son leyes que nos van a traer ya el desarrollo de lo que son los impuestos directos e indirectos, que son los que tenemos que pagar en términos del artículo 31, fracción quinta de la Constitución. Hasta aquí dejaría la clase de momento. Voy a pegar este documento, por favor necesito que lo vayan verificando para cuando quede completado me lo puedan enviar y remitir. Si se dan cuenta,
Ya avanzamos en una primera etapa lo que está en verde. Ayer avanzamos lo que está en azul. Hoy lo que está en negro. Y ya nos haría falta la parte final de un acta constitutiva para retomar ya las sesiones dentro de la explicación de los temas. Viene la disolución y la liquidación de una empresa. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta? No, ¿Algún profe. comentario? No, profe. No, profe. Bien, ninguno. Ok. Bueno, tengan muy buena tarde todos. En un momentito pego la sesión y excelente tarde también. Buena tarde, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.